Hola. Hoy ponemos el foco en algo fundamental para la gente de mar, la nómina, ¿eh? El salario. Vamos a hacer una exploración, bueno, bastante detallada de cómo la normativa marítima internacional regula lo que se cobra y cómo se compensan las horas extra. Es un tema clave, la verdad, porque trabajar en el mar tiene sus propias reglas y, bueno, sus desafíos. Exacto. Nos vamos a centrar en lo que dice el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, el famoso MLC 2006. Específicamente en su título 2, la regla 2.2 sobre salarios. Entender bien estos derechos es, yo diría que absolutamente esencial para cualquier marino que quiera asegurarse de que recibe una compensación justa por un trabajo que, bueno, como sabemos, es exigente y a menudo se realiza en condiciones, pues, difíciles y lejos de casa. El objetivo es claro, ¿no? Desmenuzar los detalles prácticos de esta normativa. Queremos entender no solo qué dice la ley sobre cuánto y cuándo se debe pagar, sino también cómo se protegen esos pagos y qué pasa con esas horas de más, que son casi una constante en la vida a bordo. Así que bueno, vamos a sumergirnos en esta normativa a ver qué encontramos. Empecemos por la base de todo, el derecho a cobrar por el trabajo hecho. Suena obvio, ¿verdad? Pero el MLC lo recalca. El trabajo debe pagarse. Y no de cualquier forma, sino de manera íntegra y periódica. Dos palabras clave aquí. Sí, analicemos primero íntegro. ¿Qué significa realmente en este contexto? Significa que el salario acordado debe llegar al bolsillo del marino sin recortes inesperados o injustificados. Cualquier deducción tiene que estar permitida por la legislación nacional o por un convenio colectivo aplicable y, fundamentalmente, debe estar claramente especificada en el contrato de trabajo que firma el marino. Eso es crucial. ¿Y de qué tipo de deducciones hablamos que sí podrían ser legítimas, digamos, si están bien documentadas? Hablamos de las habituales, cotizaciones a la seguridad social, impuestos según la legislación aplicable, quizás contribuciones a planes de pensiones si existen, o adelantos de salario que el propio marino haya solicitado. También podrían incluirse, ojo, si el convenio colectivo lo permite y está claro en el contrato, cosas como el coste de la repatriación si el marino incumple gravemente su contrato, o pagos por servicios personales a bordo que no estén incluidos. Lo crucial, insisto, es la transparencia y la base legal o contractual. Entendido. Vale. Lo que no cabe entonces son esas deducciones sorpresa o arbitrarias que a veces, bueno, pueden intentar aplicarse, ¿no? Como multas improvisadas o cargos por conceptos un poco vagos. Exactamente. El espíritu de la norma es proteger al marino de esas prácticas. El salario es sagrado, por así decirlo, y su integridad debe garantizarse. Cualquier resta debe ser previsible, justificada y sobre todo documentada. Nada de tasas por desgaste de uniforme inventadas en el momento, ¿sabes? Sí, sí, queda claro el concepto de íntegro. Vale, vamos con periódico. ¿Qué implica? ¿Cada cuánto tiempo tiene derecho a cobrar un marino? Como mínimo. Pues la regla es muy clara. Los salarios deben pagarse intervalos que no excedan de un mes. Es decir, como mínimo, una vez al mes. Esto es fundamental para la estabilidad financiera del marino y de su familia en tierra. No vale pagar cada 2, 3 meses o al final de la marea, salvo que, bueno, se trate de anticipos y el pago completo se regularice mensualmente. Claro, me imagino que cobrar puntualmente cada mes es vital cuando tienes facturas que pagar en casa o dependientes económicos. Un retraso puede generar, muchos problemas. Desde luego, la regularidad del pago es tan importante como la cantidad, yo diría. Permite planificar, cumplir obligaciones y da una seguridad básica. Un sistema de pago irregular o muy espaciado en el tiempo sitúa al marino en una posición de vulnerabilidad. Por eso el MLC establece ese mínimo mensual. Y junto con el pago en sí hay otro elemento obligatorio, ¿verdad? Un papel, un documento que lo justifique todo. Correcto. Con cada pago, el marino tiene derecho a recibir un estado de cuentas detallado, lo que comúnmente llamamos nómina, recibo de sueldo o liquidación. Este documento no es un mero formalismo, es una herramienta esencial de transparencia y control. ¿Y qué información mínima debe contener ese documento para cumplir con el MLC? ¿Qué es lo básico que tiene que aparecer?
Pues debe especificar claramente la cantidad total de salario ganado en el periodo, detallar una por una todas las deducciones que se hayan aplicado, explicando el motivo de cada una, impuestos, seguridad social, anticipos, etc. Debe indicar los tipos de cambio utilizados si el pago se hace en una moneda distinta a la del contrato, y por supuesto, mostrar el saldo neto final que recibe el marino. Sin esta información detallada, es imposible verificar si el pago es correcto e íntegro. Es decir, no basta con recibir una cantidad de dinero y ya. Necesitas el desglose para entender de dónde sale esa cifra final. Precisamente, es un derecho fundamental para poder comprobar que se está cumpliendo lo pactado en el contrato y lo que exige la normativa. Si la nómina es confusa, incompleta o peor aún, ni siquiera se entrega, bueno, eso es una señal de alarma importante. Aquí llegamos a un punto que siempre genera preguntas. El salario mínimo. ¿Fija el MLC una cantidad concreta para todos los marinos del mundo? ¿Hay un número mágico? No, el MLC 2006 como tal no establece una cifra de salario mínimo universal. Sería muy complicado, ¿no? Reconoce la diversidad de economías y niveles de vida en los distintos países. Lo que sí hace es promover que cada Estado miembro, tras consultar a las organizaciones de armadores y de gente de mar, establezca procedimientos para fijar salarios mínimos nacionales para sus marinos. Además, hay una referencia importante a una cifra que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para los marineros preferentes, que se revisa periódicamente, pero que actúa más como un punto de referencia global que como un mínimo legal vinculante directo para todos los contratos a través del MLC en sí. O sea, es una guía. Entiendo. Entonces, no hay un único salario mínimo MLC global, pero sí hay mecanismos y referencias. ¿Qué papel juega aquí la ITF, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte? Se la menciona mucho en este contexto. La ITF juega un papel crucial en la práctica, sí. A través de la negociación colectiva, la ITF y sus sindicatos afiliados establecen acuerdos marco, los famosos CBAs, ¿no? Collective Bargaining Agreements, que sí, fijan salarios mínimos para diferentes categorías de marinos a bordo de buques cubiertos por esos acuerdos. Estos salarios ITF suelen ser significativamente más altos que los mínimos nacionales de muchos países y se han convertido en un estándar de facto en gran parte de la industria naviera internacional, especialmente en buques de bandera de conveniencia. Así que, aunque el MLC no impone una cifra, la presión sindical y los acuerdos ITF sí establecen suelos salariales importantes en la práctica para muchísimos marinos. Muchísimos. Entiendo, es una combinación entonces. Por un lado, la regulación internacional, el MLC, promoviendo mínimos nacionales y esa referencia de la OIT. Y por otro, la acción sindical, la ITF estableciendo mínimos en convenios colectivos. Es un panorama, complejo. Lo es. Pero el principio fundamental del MLC es asegurar que los marinos reciban salarios justos y que haya mecanismos para determinarlos, ya sea a nivel nacional o mediante negociación colectiva. Que haya un suelo. Dale. Dejemos el salario base y pasemos a otro tema caliente, las horas extraordinarias. La vida en el mar no suele ser un trabajo de 9 a 5, precisamente. Para nada. Las largas jornadas, las guardias, las operaciones imprevistas son parte de la realidad marítima. ¿Es así? Por eso, el MLC regula específicamente cómo debe compensarse ese tiempo de trabajo adicional y establece una regla mínima muy clara. ¿Cuál es esa regla? A ver. Pues mira, el pago por las horas extraordinarias, aquellas que exceden las horas normales de trabajo según lo definido en el contrato o convenio, debe realizarse a una tasa que no sea inferior a 1,25 veces la del salario base por hora. Es decir, como mínimo, un recargo del 25% sobre la hora normal. Un 25% más, como mínimo legal. Eso es un dato clave a retener. ¿Y ese 1,25 se considera un estándar generoso o simplemente un suelo básico? Se considera un suelo básico, sí, establecido por el convenio internacional. En la práctica, muchos convenios colectivos negociados por sindicatos fuertes, como los de la ITF, consiguen tasas de pago para las horas extras superiores a ese 1,25. Pueden ser 1,5 veces o incluso más, especialmente para trabajo en festivos o fines de semana. Pero el MLC asegura que como mínimo absoluto, ese recargo del 25% debe aplicarse. Protege a los marinos en buques donde quizá no hay convenios colectivos más favorables. Es una red de seguridad.
Y aquí volvemos a la importancia del contrato y la transparencia, imagino. ¿Cómo se sabe qué cuenta como hora extra y cómo se calcula esa tarifa base por hora? Porque ahí puede estar la trampa, ¿no? Exactamente. Es fundamental que el contrato de trabajo o el convenio colectivo aplicable definan con claridad las horas normales de trabajo, diarias o semanales, y cómo se registran las horas trabajadas, y cómo se calcula esa tarifa base por hora sobre la que se aplicará el recargo del 1,25 o el que corresponda. Incluye solo el salario básico o también otros complementos fijos. Todo esto no puede quedar a la interpretación unilateral del empleador. Debe estar preestablecido y ser transparente. Clarísimo. Claro, porque si no está claro es fácil que surjan disputas sobre cuántas horas extras se han hecho realmente o sobre cuánto vale cada una de esas horas. Precisamente. La falta de claridad en estos puntos es una fuente habitual de conflictos. El MLC intenta atajar esto exigiendo que las reglas del juego estén claras desde el principio, por escrito. Esto nos lleva directamente a un consejo práctico que parece circular mucho entre la gente de mar con experiencia: la importancia de llevar un registro personal de las horas trabajadas, más allá de lo que registre oficialmente el barco. ¿Por qué es tan relevante hacer ese esfuerzo adicional? ¿De verdad sirve? Puede parecer una tarea tediosa, al final de un día largo sí, pero es una herramienta de autoprotección y empoderamiento tremendamente valiosa. Fíjate, imagina la situación. Trabajas muchas horas extra durante un mes, pero al recibir la nómina, la cifra no cuadra con tus cálculos. O ves que en el registro oficial del buque faltan horas que tú sabes perfectamente que trabajaste. ¿Cómo reclamas? Supongo que si no tienes pruebas, tu palabra vale poco contra los registros oficiales, aunque creas que son incorrectos. Estás vendido. Ahí está la clave. Ese registro personal, sea una libreta de toda la vida donde anotas cada día tus horas de guardia, de maniobra, de mantenimiento extra, etc., o una hoja de cálculo, o incluso una app en el móvil, se convierte en tu prueba. Es tu contabilidad paralela, tu evidencia. Si tienes un registro detallado, día por día, hora por hora, con anotaciones de las tareas realizadas, tienes una base sólida para discutir cualquier discrepancia. Es como construir tu propio caso, por si acaso, ¿no? Exactamente. No se trata de desconfiar por sistema, ojo, pero sí de ser previsor. En caso de desacuerdo, poder decir, mire, según mi registro del día 15, estuve de guardia de 8 a 12, luego trabajé en cubierta de 14 a 18 y hubo una llamada imprevista para una reparación de 20 a 22. Son X horas en total ese día. Eso tiene mucha más fuerza que un simple creo que trabajé más horas. Documentar tu propio trabajo te da control y argumentos. Tiene todo el sentido, la verdad. Es una forma proactiva de velar por tus derechos salariales, especialmente estando en un entorno tan aislado como un barco. Entonces, para asegurar que hemos fijado los puntos cruciales que hemos ido desgranando, la frecuencia mínima de pago del salario, según el MLC, es... Mensual. Al menos una vez al mes. Vale. Y el documento que sí o sí debe acompañar a cada pago es... La nómina o estado de cuentas detallado, con desglose de salario bruto, todas las deducciones justificadas y el salario neto final. Transparencia total. Perfecto. Y la tasa mínima de pago para las horas extraordinarias es... 1,25 veces la tarifa base por hora, o sea, un recargo mínimo del 25%. Perfecto. Clarísimo. Creo que hemos cubierto los pilares fundamentales del MLC en cuanto a salarios y horas extra, la exigencia de un pago íntegro y periódico mensual, la obligación de una nómina detallada, las reglas para compensar las horas extra con ese mínimo del 1,25 y ese consejo tan importante de llevar un registro personal como salvaguarda. Así es. Son elementos centrales de la protección que el Convenio sobre el Trabajo Marítimo busca ofrecer. Hay que pensar que el objetivo último es garantizar unas condiciones de trabajo y de vida dignas a bordo, y una remuneración justa es una parte esencial de esa dignidad. Lo realmente fascinante, yo creo, es ver cómo una normativa internacional intenta armonizar y establecer estándares mínimos en un sector tan globalizado, tan diverso, y con condiciones de trabajo tan particulares como el marítimo. Es un reto enorme. Sí, es un esfuerzo por poner un suelo común de derechos en un entorno donde los trabajadores están físicamente aislados y dependen mucho de la buena fe y el cumplimiento normativo del armador y del capitán, ¿no?
Y esto me lleva a la reflexión final que quería plantear. Teniendo en cuenta estas reglas que hemos discutido, que sobre el papel parecen bastante claras y protectoras, ¿cuál dirías que es el mayor desafío práctico al que se enfrenta un marino individual para asegurarse de que estos derechos salariales se cumplen realmente a bordo? ¿Dónde puede fallar la aplicación de la norma en el día a día? Altamar, yo diría que uno de los mayores desafíos es precisamente esa combinación de aislamiento y dependencia. El marino está a bordo, lejos de las autoridades laborales de su país o del estado de abanderamiento, lejos de sus sindicatos si lo tiene, a veces muy solo. Su interlocutor directo es el capitán o la empresa. Si surgen problemas con el salario o las horas extra, la capacidad de reclamar in situ puede ser limitada por el miedo a represalias, a ser incluido en una lista negra o simplemente a generar un mal ambiente de trabajo en un espacio confinado del que no puedes salir fácilmente. Es complicado. La asimetría de poder en medio del océano, digamos. Exactamente. Aunque existen mecanismos de reclamación a bordo y a través de las autoridades del estado del puerto o del pabellón, activarlos requiere conocimiento, valentía y a veces asumir riesgos. No es fácil dar el paso. Además, la complejidad de la estructura de propiedad y gestión de algunos buques, con banderas de conveniencia, puede dificultar saber a quién dirigir exactamente la reclamación, a quién le escribo. Y, por supuesto, la barrera del idioma o el desconocimiento detallado de sus derechos pueden jugar en contra del marino. Por eso es tan importante la información, la formación y el apoyo sindical, si existe. El desafío no es tanto la norma en sí, que es relativamente clara en estos puntos que hemos visto, sino su cumplimiento efectivo y la capacidad real del marino para exigirlo en un entorno tan particular. Ahí sigue estando la verdadera batalla continua por los derechos laborales en el mar.